Homilía cotidiana, 22 de junio del 2026, lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Santos, San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, mártires. Lectura segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 8, del 13 al 15 y versículo 18. Salmo responsorial, Salmo 59, dentro del paréntesis en nuestra Biblia, Salmo 60. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Estimados hermanos, la palabra de Dios de hoy nos coloca frente a una de las tentaciones más antiguas del corazón humano: señalar las faltas ajenas mientras permanecemos ciegos ante nuestras propias infidelidades. Las lecturas parecen distintas, pero en realidad hablan del mismo drama espiritual: el pecado que endurece el corazón y la incapacidad de reconocer la propia necesidad de conversión. La primera lectura narra una de las tragedias más dolorosas de la historia de Israel. Samaria cae en manos de Asiria, el pueblo es deportado y el reino del norte desaparece prácticamente de la historia. Sin embargo, la Escritura insiste en que la derrota militar no fue la verdadera tragedia. Lo verdaderamente grave fue que el pueblo había pecado contra el Señor su Dios, había seguido a otros dioses y había despreciado las advertencias de los profetas. Dios les había enviado mensajeros una y otra vez: enderecen sus malos caminos. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón. Hermanos, resulta impresionante observar que Israel no cayó de un día para otro. Primero dejó de escuchar a Dios, después justificó sus errores, más tarde se acostumbró a ellos, finalmente terminó perdiéndolo todo. Así suele actuar también el pecado en nuestra vida. No comienza con grandes rebeliones. Empieza cuando dejamos de orar, cuando relativizamos la verdad, cuando nos acostumbramos a pequeñas incoherencias y terminamos construyendo una vida donde Dios ya no ocupa el centro. Por eso el Salmo responsorial es un grito desgarrador: escúchanos, Señor, y sálvanos. El pueblo reconoce que la ayuda humana es insuficiente. La ayuda del hombre es inútil. Es una confesión que cuesta hacer. Nos gusta pensar que podemos resolverlo todo con nuestras fuerzas, con estrategias, con recursos, con poder o con prestigio. Sin embargo, llega un momento en que las grietas del alma son tan profundas que solo Dios puede repararlas. Has sacudido la tierra, la has agrietado, repara sus grietas. ¿No es esta también la oración de tantas familias heridas, de tantos matrimonios fracturados, de tantos jóvenes confundidos y de tantos cristianos cansados? En el Evangelio, Jesús va todavía más lejos. Nos enfrenta con una imagen casi humorística, pero profundamente incómoda. Un hombre que intenta sacar una pequeña paja del ojo de su hermano mientras lleva una enorme viga en el suyo. La exageración es deliberada. Jesús quiere que nos veamos reflejados en ella, porque es mucho más fácil diagnosticar los pecados de los demás que reconocer los propios. Vemos con claridad la soberbia ajena, pero justificamos la nuestra. Nos escandalizan las caídas de otros, pero minimizamos nuestras infidelidades. Somos expertos en señalar defectos y muy pobres en examinarnos
a nosotros mismos. Por eso Jesús no dice que ignoremos el pecado, tampoco enseña un relativismo donde todo da igual. Lo que condena es la hipocresía. Sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien. El discípulo auténtico, hermanos, no es quien nunca corrige, sino quien corrige desde la humildad de quien sabe que también necesita misericordia. Los santos que hoy recordamos, San Juan Fischer y Santo Tomás Moro, entendieron perfectamente esta enseñanza. Vivieron en una época en que muchos prefirieron acomodarse al poder político para conservar privilegios, honores y seguridad. Ellos, en cambio, comenzaron examinando su propia conciencia. Antes que juzgar a otros, se preguntaron qué les exigía Dios a ellos. Y cuando llegó la hora de elegir entre la verdad y la comodidad, eligieron la verdad. No murieron condenando a sus enemigos, murieron permaneciendo fieles a Cristo. Santo Tomás Moro dejó una de las frases más bellas de la historia cristiana al afirmar que moría como buen servidor del Rey, pero primero de Dios. Esa es la gran lección de hoy. El problema principal de la Iglesia, de la sociedad o del mundo no empieza fuera de nosotros, comienza dentro de nosotros. Antes de preguntarnos qué debería cambiar el prójimo, debemos preguntarnos qué necesita cambiar en nuestro corazón. Antes de denunciar las tinieblas de nuestro tiempo, debemos permitir que la luz del Evangelio ilumine nuestras propias sombras. La carta a los Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra no fue dada para juzgar a los demás, sino para dejarnos juzgar por Dios. Cada vez que escuchamos el Evangelio, el Señor nos coloca un espejo delante, no para humillarnos, sino para sanarnos. Quizá la pregunta más importante al terminar esta celebración sea esta: ¿cuál es la viga que todavía no quiero reconocer? ¿Qué advertencias de Dios he estado ignorando? ¿Qué conversión sigo posponiendo? Porque el peligro no es tener defectos, todos lo tenemos. El peligro es endurecer el corazón como Israel y dejar de escuchar la voz de Dios. Hermanos, que la Eucaristía de hoy nos conceda la humildad de reconocernos pecadores y la valentía de convertirnos. Entonces sí podremos ayudar a nuestros hermanos, no desde la superioridad, sino desde la compasión, no desde el juicio, sino desde la misericordia, no desde la condena, sino desde el amor con que Cristo nos ha amado primero. Oración. Señor Jesús, líbranos de la ceguera espiritual que nos impide reconocer nuestros pecados. Danos un corazón humilde, dócil a tu palabra y dispuesto a la conversión. Que siguiendo el ejemplo de los santos mártires, San Juan Fischer y Santo Tomás Moro, permanezcamos fieles a la verdad aún en medio de las pruebas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.